Capítulo 25 de Rey Padel para hablar de las lesiones, las malditas lesiones que empiezan a aparecer cuando uno se pone a jugar mucho. Empieza a doler el codo, el hombro a veces, las muñecas o las piernas, puede ser la rodilla, los tobillos, la planta del pie. Empiezan a aparecer estos achaques y para eso vamos a hablar con Andrés González, kinesiólogo de la Universidad Andrés Bello, magíster en la especialidad de terapia manual ortopédica. Andrés es experto en columna, hombro, codo y mano y es tan capo que cuando Dominic Thiem, uno de los mejores tenistas del mundo, estuvo en Chile con problemas en su mano, fue a atenderse con él. Esta es la conversa de Pádel y lesiones con el kinesiólogo Andrés González aquí en Rey Padel. Rey Padel. Y ya estamos en contacto con Andrés González para hablar de este tema de las lesiones en el pádel, de cómo cuidarse. ¿Cómo estás, Andrés? Bienvenido a Rey Padel. Hola Manu, primero que todo muchas gracias por esta gran invitación y solo felicitarte porque cada día estás acercando más el pádel a todo el mundo y ojalá esto se transforme en una pasión, como ya me pasó a mí. Dejé de hacer otros deportes que antes me encantaban y ahora estoy feliz con el pádel, que ya se transformó verdaderamente en un virus, como le dicen algunas personas. Oye, Andrés, ¿qué es lo que primero le dirías tú a una persona que está practicando pádel y como les pasa a muchos que empiezan a jugar y empiezan a jugar mucho de golpe? ¿Qué consejos le darías tú a esa gente que empieza a practicar este deporte que tiene ciertas particularidades, por cierto, con el cuerpo? Mira, primero que todo, yo creo que la gente se asusta cuando uno comienza a hablar de todas las lesiones que existen, pero el deporte de verdad es lo mejor que nos puede pasar, tanto físicamente como corticalmente y socialmente. Lo que está matando a las generaciones que vienen a lo mejor antes de nosotros o a nuestros propios abuelos es el sedentarismo. Por lo tanto, tenemos que fomentar el deporte, pero sí tenemos que ser bastante responsables en un sentido. Es encontrar la dosis exacta para el momento que yo me encuentro jugando este deporte. Y creo que el problema está principalmente en cuando no estamos preparados para poder realizar esta actividad. Es interesante eso, Andrés, porque el pádel es tan fácil de practicar y uno no se da ni cuenta, pero puede empezar a jugar mucho, quizás sin tener un muy buen estado físico, quizás sin saber mucho de pádel, pero empieza a jugar, a jugar, a jugar, a pasarlo bien, y ahí vienen los problemas. Exactamente. Yo todavía recuerdo mis primeros americanos. Yo venía antes del mundo de las pesas, cero cardio, y de verdad me costó mucho. Y también lo vi en muchos campeonatos con otros jugadores que todos terminaban acalambrados y no podían terminar el campeonato. Creo que el error cuando empezamos a practicar estos deportes está netamente en que no consultamos cómo debemos alimentarnos antes, durante y después de la competencia. Entonces, creo que no está de mal hoy día realizarse un pequeño chequeo con exámenes de sangre. Luego de eso, es darte cuenta si estás preparado físicamente para jugar un americano que dura 3 horas por lo general. Luego, saber realmente si estoy pasando por algún tipo de situación estresante o jugar pádel también me está generando demasiado estrés, sobre todo cuando estoy en estos puntos finales y decisivos. Y otra cosa también que pasa mucho es la falta de sueño. La falta de sueño en estos momentos es la que está destruyendo a ciertos deportistas o a la gente que quiere practicar deporte. Por eso es importante dormir las cantidades de horas que se recomiendan dependiendo de la persona, porque están en estos momentos alrededor entre 6 a 8 horas, dependiendo de tu ritmo de vida. Y creo que además de la falta de sueño, debemos consultar con personas expertas cuando estamos fallando en el tema de la alimentación. Y yendo a las lesiones, Andrés, físicas, las molestias, ¿cuáles son las más comunes que te toca ver de pacientes que vienen del pádel? La lesión más característica que me pasó en el mundo también del tenis y de los padelistas es la lesión en la zona del antebrazo, en la parte cubital. Ahí lo pueden buscar en internet. Y aquí es muy importante ir donde gente experta
no por lo general a traumatólogos generales, sino traumatólogos expertos en mano. Veo muchos esguinces de tobillo en cancha, que me ha tocado mucho presenciarlo, cuando están saltando, por ejemplo, a hacer una bandeja y después caen. Lamentablemente algunos no están como tan preparados para ese salto y a veces es mala suerte nomás que te dobla el tobillo. Dolores lumbares he visto, pero de mi punto de vista creo que son más lesiones a nivel de extremidad inferior y de extremidad superior más que lumbar, por lo menos lo que yo he visto. Y otra lesión característica es la lesión del fibrocartílago triangular. Son lesiones que kinésicamente pueden ser tratadas, que producen cierto grado de inestabilidad en la muñeca, pero hay cierto punto de la lesión cuando ya está todo absolutamente destruido y el dolor es muy grande, que necesitas una reparación quirúrgica y luego de eso un proceso de rehabilitación. Entonces te puedo contar las dos historias de gente que se opera y gente que no se tiene que operar. Hasta el momento han vuelto todos a jugar pádel y eso es lo más importante. En este tiempo que ha explotado el pádel, ¿te ha llegado mucho más gente desde el pádel que va a atenderse, por ejemplo? Sí, sí, yo creo que este mismo mundo que yo empecé a entrar Como jugador. como jugador, después me metí a clases para aprender la técnica y de ahí ya me empezaron a llegar pacientes. He atendido desde jugadores amateur que vienen con varias lesiones a nivel del brazo. También otra muy característica es la epicondilitis o que se conoce como codo de tenista. Y por lo general mi nombre se está haciendo cada vez más conocido en el mundo del pádel y hasta he atendido seleccionados nacionales y acabo de terminar un proceso de rehabilitación de un par de meses con el campeón del Wolf pasado en tercera y el campeón del FEPACHI ahora en tercera también en Valdivia. Cuando hay ciertos tipos de dolor, me imagino que cada caso es distinto, Andrés, pero ¿no siempre se debe parar para recuperarse o hay que parar sí o sí para empezar a recuperar las lesiones? Esa es una gran pregunta, porque todo el mundo cree que cuando está lesionado tiene que parar en cero. Yo soy de la idea de que ninguno de mis pacientes debe parar en cero. Ese es mi concepto al momento de rehabilitarlo. Si el dolor obviamente es demasiado grande a nivel del brazo, no le voy a pasar una pala para que juegue, pero su extremidad inferior, sus piernas están absolutamente sanas. Por lo tanto, puedo hacer otras cosas con ese paciente, ¿ya? Sobre todo si son deportistas de más alto rendimiento, que de verdad para ellos el deporte es una especie de droga. Y si no tienen deporte, no comienzan a funcionar bien en su vida. Por lo tanto, es absolutamente necesario que continúes haciendo deporte. Por ejemplo, si hay una lesión del brazo, cuando el dolor ya empieza a disminuir y tú lo empiezas a adaptar a la carga, empezar a trabajar de forma gradual para que pueda nuevamente tomar la pala en el caso del padre. Hay gente que dice que este deporte te descompensa muscularmente, porque claro, se juega con una sola mano y haces toda la fuerza con un lado del cuerpo. ¿Es así, Andrés? No lo he visto tanto en padelistas hasta el momento. Creo que en el tenis sí se produce un gran desbalance. No creo que Rafael Nadal tenga problemas con su desbalance muscular, la verdad que no. Pero, por ejemplo, si él intentara hacer otro deporte, si se saliera de los deportes de raqueta, lo más probable es que ese desbalance sí le produciría algún tipo de afección en el sistema. Por ejemplo, el overgrip, más grueso, más delgado, ¿influye en la fuerza que hacemos, en las eventuales lesiones que puedas tener por este tipo de diferencias de grosor en la pala? No existe ningún paper, estamos hablando de cosas científicas, que nos diga tú debes usar esta cantidad de overgrip. Eso no existe. Creo que todo va a depender de la comodidad que tú tengas para tomar esa pala. Por lo tanto, a mis pacientes vamos probando qué les acomoda más. Probamos con un overgrip y después por dos. Lo que sí se dice que entre más overgrip, menos fuerza de puño tengo que realizar. Pero también la maniobrabilidad de la pala se reduce ya que tienes un mayor gruesor dentro de tus dedos. A El ver, consejo para todos los padelistas, sobre todo los más principiantes, es que en todo momento están en contracción sostenida, afirmando fuertemente la pala, mientras, por ejemplo, le está llegando la pelota al compañero.
Una Entonces especie tu de desgaste bruxismo energético del padelista. sería como, ¿sabéis qué? De verdad, no le había puesto un nombre, pero lo podríamos asociar con el bruxismo del padelista. Lo inventamos Yo acá. creo, yo creo, vamos a ocupar un nuevo término, voy a ver si me funciona en alguna charla por ahí, Manu. Creo que sería bastante bueno. Le podríamos llamar el bruxismo del padelista. Lo más probable es que cuando tus seguidores escuchen esto, se van a empezar a dar cuenta. ¿Y eso te genera Eso alguna obviamente a lo tensión, mejor, una sobrecarga? eso te va a generar una sobrecarga a largo plazo. Multiplícalo por personas que llegan a jugar 3 partidos en el día. En algún momento eso te va a pasar la cuenta. Bueno, también está todo el tema del tren inferior, ¿no es cierto? Fascitis plantar, se escucha mucho, problemas en la rodilla, tobillos puede ser. ¿Qué pasa ahí con el tren inferior? ¿Sufre mucho también con el pádel? Esta pregunta es una pregunta que hasta se genera en los congresos de kinesiología y es algo que las personas que son expertas en tenis o en pádel recalcan mucho a sus jugadores. Por ejemplo, el saque del tenis depende más de la extremidad inferior que de la extremidad superior. Tus golpes del pádel también van a depender de qué es lo que pasa con la extremidad inferior. La posición del pádel es una posición bastante baja para jugar. Si yo no estoy preparado para hacer sentadilla o para hacer estocada o para hacer movimientos funcionales rápidos, lamentablemente voy a producir una gran pérdida de control en el sistema. No podemos dejar de entrenar la extremidad inferior. Pero ojo, no solo como el efecto gimnasio, en la cual entreno en un solo ángulo y levanto una pesa o muevo alguna máquina. Eso me puede servir a lo mejor para el inicio. Yo tengo que llevar esto a una función. Yo tengo que desarrollar estar de una posición flectado a ser capaz de salir rápido en velocidad y después volver a adquirir esta posición. No podemos salir de un gimnasio a jugar pádel. Tenemos que entrenar esto más de un punto de vista funcional. Todos se preocupan del tren superior, pero el pádel está abajo en las piernas. El mejor calzado no existe. Es el que te queda más cómodo a ti y punto. Solo busca una zapatilla, obviamente, de pádel para poder tener una buena adherencia en la pista, ¿no? ¿Y qué consejo darías, Andrés, para evitar lesiones, para el calentamiento, para entrar en calor y evitar esas lesiones que por ahí se pueden producir por entrar de una a jugar? Me pasa mucho que a veces a mis pacientes antes de los campeonatos los mando con unos ejercicios para que calienten. Y todo el mundo los quedan mirando y los molestan y le empiezan a decir, ay, te querés profesional, te querés profesional. Y después, como lo empiezan a molestar, deja de hacer los ejercicios. Creo que esa mentalidad tiene que cambiar un poco. No puede pasar lo que pasa con el mismo fútbol, que todos llegan de la pega, se cambian de ropa y empiezan a jugar. Si queremos hacer de esto un deporte serio y queremos no lesionarnos, mínimo tenemos que llegar con el tiempo suficiente para poder calentar antes del partido, ¿ya? Y Lo ahí más se ven probable es que estas tengamos banditas que, elásticas, por ejemplo, que exactamente, se estiran con las exactamente, manos. exactamente. Primero es una cosa muy importante es primero obtener la movilidad correcta de todas las articulaciones. Hay que realizar movimientos de muñeca, movimientos de hombro, movimientos de codo, movimientos de pierna, pero también es muy importante generar la activación con una banda elástica de poca resistencia. Entonces, lo que tenemos que tratar de lograr es que todo el mundo se estuviera activando antes de los partidos, en vez de empezar a molestar a los que supuestamente se creen profesionales por estar haciendo esto. Eso es An- lo que hay que difundir más. Lo decía en la presentación, Andrés, que Dominic Thiem, nada menos, uno de los mejores tenistas del mundo, se fue a atender contigo cuando estuvo en Chile con problemas en la mano. Cuéntanos esa historia. Un día estaba en mi consulta y me llama un traumatólogo muy conocido del país y me dice, Andrés, te va a llamar por teléfono Nicolás Mazú. Y yo no lo podía creer, porque yo dije, ¿qué pasó? Que me van a llamar, que me están buscando. Chuta, ya, llego, le dije, estaba atendiendo un paciente, le dije que me esperara unos minutos y me llama Nicolás Mazú y me dice, Andrés, Dominic está en Chile y nos recomendaron que tú eras la persona que lo podía entender durante estos días
porque su kinesiólogo oficial no estaba en Chile en ese momento y él llegaba directo a Argentina al campeonato. Así que ahí estuve atendiendo a Dominic. Fue una experiencia increíble. También el tema del lenguaje, que es un poco complejo, tuve que hablar un inglés medio tarzánico, pero nos logramos entender y fue increíble. Y ahí te das cuenta lo que es ser un deportista de alto rendimiento, ser un top 10, realmente involucra otras cosas. O sea, aquí tú no puedes fallar, tienes que estar absolutamente preparado para responder todas las preguntas del equipo. Yo conversé mucho con Nicolás Massú y realmente es tremendo, o sea, es una gran, gran persona, y Dominic también. El alto rendimiento, uno trata de dimensionarlo, pero realmente yo no me había dado cuenta hasta que lo acompañé a las canchas y todo el mundo le pedía autógrafos, todo el mundo le sacaba fotos, se sentía la misma presión en el ambiente y realmente con eso ellos tienen que lidiar todos los días. Y al principio fue complejo, pero logramos los resultados que queríamos para el tiempo que podía tener, que fueron como 5 sesiones que hice en Chile. Fue una lástima que no pudiese jugar en Argentina, pero él ya venía acarreando una lesión que no iba a cambiar con 5 sesiones. O sea, eso necesitaba más tiempo y lo mismo ahora se está demostrando que no está ganando mucho, pero lo más probable es que de aquí a un tiempo más vuelva a ganar, porque realmente todo lo que entrenó y todo lo que me contaron que entrenó para prepararse para este año y el próximo, es impresionante. O sea, nosotros creemos que entrenamos. La verdad no, falta mucho. Andrés, se nos va el tiempo, pero antes quería que nos contaras un poco de quizás alguna recomendación de alguna disciplina, algún deporte complementario que nos pueda ayudar al pádel. Por ejemplo, yo he escuchado que el yoga te puede ayudar mucho a ciertas cosas en términos de elongación. Creo que lo más importante en estos momentos para los padelistas y sobre todo los que quieren adquirir un más alto rendimiento es practicar cierto tipo de deportes que te consigan una amplia movilidad. No podemos, por ejemplo, comenzar a hacer pesas e inflarnos gigante como un físico-culturista, porque lamentablemente no vamos a tener el físico para este deporte. Creo que el yoga es una muy buena opción. Creo que meditar es una gran opción. No lo veo como un deporte, pero en esos momentos de calma que uno necesita en los últimos puntos o en el punto de oro, creo que tener esa capacidad de poder calmarte y relajar tu cuerpo en un minuto se necesita de forma perfecta. Qué interesante, ¿ah? La Eh, respiración ahí es clave también. sí, y creo que la clave en estos momentos vendrían siendo los entrenamientos funcionales, ¿ya? Además de, para todos los que sean posibles, hacer una clase de pádel o algunas clases de pádel para poder corregir la técnica, que es una de las grandes fallas que yo veo, la terminación de los golpes como si estuvieran jugando tenis de mesa, y eso después a la larga, después de repetirlo 20 veces, te va a lesionar, te va a causar algo. Mucha gente está sentada todo el día en su trabajo y de repente va y te tiran un canasto con 50 pelotas. Entonces, esas cosas hay que comenzar a regularizarlas y creo que hay que ir encontrando la dosis justa para cada uno. Creo que el entrenamiento funcional hoy en día, los entrenamientos de velocidad y el yoga te podrían ayudar perfectamente a mejorar tu pádel más un profesor. Andrés, muchísimas gracias por este tiempo y de verdad te dejo invitado para otro capítulo que vamos a hacer pronto porque hay mucho que nos quedó por conversar y pronto ya lo vamos a estar hablando aquí en detalle en Rey Padel. Muchas gracias, Andrés. Gracias a ti, Manuel, por la invitación. Tengo un centro de mano que se llama Hand Therapy Chile. Recién estamos abriendo el Instagram, todo, y somos expertos en patologías de extremidad superior y yo me dedico mucho a los deportistas de alto rendimiento. Genial. Hand Therapy, entonces. Sí, terapia de mano en inglés. Perfecto. ¿Y tienes tú un Instagram, Andrés? ¿Dónde ubicarte? Sí, el mío, el personal, no tengo problema en darlo. Es Andrés con 2S. Andrés. .González, todas con Z.R. Ahí voy a estar para ayudarlo. Muchas gracias, Andrés. Un abrazo grande. Cuídate mucho, un abrazo.
Atención, padeleros y padeleras, no esperes más y únete al ranking más grande del país. Regístrate en Desafío Padel Tour y suma puntos en una gran comunidad que ya superó los 3.000 jugadores en más de 26 clubes de Chile. Además, hay 4 clubes en Argentina y otro más en Miami siendo parte de este desafío. También puedes sumar puntos en los torneos más importantes del circuito nacional como Wolf y Smash Padel. Toda la información la encuentras en www.desafiopadeltour.com. Recuerda seguirnos en nuestra cuenta de Instagram, @reypadel, para estar al tanto de todos los detalles de cada uno de nuestros capítulos. También puedes encontrarnos hablando de pádel los días viernes a la 1:30 de la tarde en el programa Pauta de Juego en Radio Pauta 100.5 en Santiago, www.pauta.cl en todo el mundo.